Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos la compañera Yasmin Astrid y Andrés Felipe Betancourt, estudiantes de la licenciatura en matemáticas en la UNAD. En este momento, pues vamos a hacer presentación de nuestra actividad en relación a la tarea número 4 del curso de diseños de proyectos de investigación, que consiste en resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Bueno, entonces inicialmente vamos a hablar sobre los diseños experimentales y la simbología que se utilizan en ellos. Para este caso, nuestra compañera Yasmín nos va a realizar su presentación. Buen día, Buen día. profesora y compañero. Dentro de la simbología que se utiliza en los diseños experimentales, experimentos verdaderos y cuasi experimentos tenemos. El AR es la asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera o de forma aleatoria. Proviene en inglés a los. La G es el grupo de sujetos o casos. La X, tratamiento, es estímulo o condición experimental, que es la presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. Luego vemos la O, que es tratamiento, estímulo o condición experimental, la presencia de algún nivel o modalidad de la variable independiente. Y luego el menos, que es la ausencia del estímulo, que significa nivel cero, la variable independiente, indica que se trata de un grupo de control. Ok, bueno. A continuación, entonces, tenemos unos diferentes tipos de diseños de investigación experimental. En este caso, pues los diseños, yo voy a hablar acerca de los investigación experimental que se clasifican en los preexperimentos, que aquí no existe pues la posibilidad de comparación de grupos. Se realizan grupos, pero no hay posibilidad de comparación entre ellos y solo se analiza una variable. No solamente hay posibilidad de analizar una variable dentro de estas posibilidades dentro del grupo y no hay comparación de esa variable con otros grupos. Tenemos los cuasi experimentos, que en este aspecto pues se permite la manipulación de una variable independiente, de al menos una variable, y la manipulación de esta variable se usa para observar su efecto y su relación con una o más variables dependientes. Aquí en los cuasi experimentos se utilizan diferentes modalidades de verificación de la observación o verificación pues del análisis de las variables en grupos para determinar las implicaciones que tienen cada una de estas variables que se manipularon dentro de los grupos que se escogieron. Y los experimentos grupos, que su elemento fundamental es que los sujetos son elegidos al azar de la población y son asignados al azar a grupos experimentales y de control. Entonces, estos grupos experimentales y de control lo que permiten es establecer y determinar una variable que se puede manipular y poder hacer comparaciones entre el grupo que tuvo acceso a la variable o a la variable manipulada para especificar, denotar o establecer ciertas hipótesis o necesidades y poder compararlo con un grupo control que es al que no se le ha asignado ninguna variable. Los experimentos puros realizan un control de todos los factores que afectan la validez interna y externa. Dentro de la validez interna y externa, pues es la que nos permite validar y ejecutar y determinar, pues, y establecer la verificación y el control y la veracidad de las conclusiones que se toman del proceso de asignación de las variables y de los resultados. También tenemos dentro de los tipos de diseño los no experimentales, que son los transversales, que se usan pues en un determinado tiempo. Son una o diversas variables, pero que se realizan en un tiempo determinado. Esa variable se usa, por decir, no sé, en una semana, en 2 semanas se hace la observación y a partir de esa semana y de la manipulación o de la inserción de esa variable dentro del grupo, se establecen las conclusiones en un tiempo determinado. Los diseños longitudinales, por el contrario,
se hacen en un tiempo determinado muy largo, donde pueden durar hasta años observando y analizando las variables que tienen un grupo determinado y poder dar respuesta a las necesidades o a las conclusiones o hipótesis que se dan acerca de la observación que se realizó. Bueno, dentro de los diseños experimentales tenemos, inicialmente mi compañera nos va a explicar sobre los preexperimentos. Ok. Tenemos que esta es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideren los factores con causa y efecto. Por lo general se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones de los grupos destinatarios. Bueno, ok, dentro de los diseños de investigación también tenemos de los experimentales, tenemos los cuasi experimentos. Como pues su nombre lo indica, cuasi quiere decir semejanza, entonces es un diseño muy parecido al experimental. Es similar en la investigación experimental. La diferencia es que entre los dos la asignación de un grupo de control no posee un alto grado de seguridad en el control de los grupos, es decir, que no es muy válido los tipos de diseño cuasi experimentales. Entonces, dentro de su simbología se utiliza la R, que se asigna a un grupo al azar, la G, que representa los grupos, la X, que representa pues un estímulo que se realiza a la variable para determinar resultados, la O, que significa la medición del sujeto o el grupo antes o después de la manipulación de la variable o del estímulo, o la ausencia de estímulo. Entonces, en este sentido, dentro de los tipos de diseño se podría dar un ejemplo de una investigación donde decimos que RGXO, esto quiere decir que un grupo que se asignó al azar, que tiene una variable, tiene un estímulo que es una variable y que se hizo una medición de ese grupo antes o se pudo haber hecho después de introducir el estímulo al grupo. Dentro del diseño de investigación experimentales puros, es un diseño de investigación cuyo estudio es de varios grupos en el cual se cumplen los requisitos de la investigación. El experimental dando como tal la validez y adicionales, grupo de comparación y equivalencia de los grupos. La R es para la asignación al azar, es decir, que tales son al azar, tanto hay aleatoriedad. La G, grupo de los grupos. La X, estímulo experimento. Este representará la estimulación independiente. La O es la medición de cierto grupo y se hace antes y luego vemos los síntomas. Bien, tenemos entonces dentro de los diseños no experimentales los transeccionales o los transversales que se utilizan para analizar u observar en el momento exacto de la investigación para abarcar diversos grupos o muestras de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que se realiza una observación en tiempo real y en determinado tiempo para establecer condiciones y establecer pues las conclusiones de manera rápida. La simbología que se utiliza X, que es una variable, se recolectan los datos y se describen las categorías o conceptos de esa variable. La Y, que es una variable correlacional, es decir, la variable con la que más se relaciona el grupo o la variable con la que más se relaciona el objeto que está siendo observado. Y X, entonces Y, que es la correlacionales casuales, es decir, que se recolectan los datos y se describe la relación o las diferentes relaciones que pueden existir dentro de las variables que hayan allí en el grupo que se está realizando la observación. En el diseño de investigación, tipo de diseño longitudinal, tenemos que los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de la relación entre las variables a lo largo del tiempo, de analizar e inferir causas y efectos de la situación plena.
La X es la variable que cuando se recolectan los datos y se detalle como variable correlacional es la variable con la que más se relaciona y X entonces Y, ahí miramos las correlaciones casuales, es decir, que se recolectan los datos y se describe la relación. Pueden ser varias descripciones de relación. Ok, entonces pues en este aspecto nosotros presentamos la bibliografía y teniendo claridad pues en lo que son los diseños de proyectos de investigación, qué tipos de diseño hay, para qué nos sirven, cómo se estructuran, cómo están organizados y de qué forma nos ayudan a nosotros en nuestro proceso de aprendizaje, en el diseño, en el proceso, en la estructuración y en la planificación de proyectos de investigación, teniendo en cuenta pues que nosotros realizamos investigación educativa.